El sonido de los pájaros resonaba suavemente sobre los verdes campos de Uganda, donde el viento bailaba entre los altos árboles y los cultivos crecían en armonía con el ritmo de la tierra. Godfrey Baguma nació en un pequeño pueblo, rodeado de la sencillez y calidez de la vida rural. La casa de barro donde vivía con su madre, hermanos y tías parecía frágil, pero para él era el centro de su mundo. Desde pequeño su madre lo trató como a cualquier otro niño. Era una mujer fuerte, profundamente religiosa, y creía que Dios tenía un propósito para cada persona, sin importar su apariencia o circunstancia. En esos primeros años, cuando Godfrey aún no entendía el mundo que lo rodeaba, todo parecía perfecto. Corrió por el campo con otros niños, trepó a los árboles y se rió, sin preocuparse por lo que vendría. Pero a medida que pasó el tiempo, algo en Godfrey empezó a cambiar. Su madre fue la primera en darse cuenta. Su rostro, que antes era terso y uniforme como el de cualquier niño, empezó a cambiar. Se formó una ligera asimetría, casi imperceptible al principio, pero pronto se volvió demasiado obvia para ignorarla. La forma de su rostro estaba cambiando de maneras extrañas y preocupantes. Los vecinos empezaron a hablar. Las mujeres susurraban en los mercados y los hombres comentaban entre ellos al pasar por la casa de Godfrey. «¿Qué le está pasando?», susurraron. Su madre, sin embargo, se mantuvo firme, siempre susurrando palabras de consuelo a su hijo. «Estás bendecido, Godfrey», decía. «No te preocupes por lo que digan los demás». Las visitas al médico, cuando podían permitírselas, eran largas y llenas de incertidumbre. Los médicos y curanderos miraron a Godfrey con una expresión que mezclaba curiosidad e impotencia. La respuesta oficial fue una condición llamada displasia fibrosa, una enfermedad rara que deformaba sus huesos. Aunque fue una explicación, no trajo ningún alivio. Con el paso de los años, la condición de Godfrey empeoró. Comenzó a enfrentar miradas aún más constantes y los amigos que solían jugar con él comenzaron a evitarlo. Los niños en la escuela se burlaban de él e incluso los adultos que deberían haberlo sabido mejor lo miraban con lástima o miedo. «Él es diferente», dijeron. «Algo anda mal». A pesar de esto, su madre nunca permitió que Godfrey se viera a sí mismo como menos que los demás. «La verdadera belleza no está en lo que vemos con nuestros ojos», repitió, sosteniendo su mano con firmeza. «Está en lo que llevamos dentro». Estas palabras fueron un consuelo para Godfrey, pero no pudo evitar sentirse aislado. A medida que su rostro se volvió más asimétrico, con crecimientos anormales que distorsionaban sus rasgos, su confianza disminuyó. Dejó de mirarse en los espejos de la casa. Dejó de intentar encajar. A los 12 años, sus compañeros ya no toleraban su presencia en la escuela y se vio obligado a abandonar sus estudios. Los días escolares, que antes estaban llenos de sueños y risas, ahora fueron reemplazados por largas caminatas por el pueblo, donde buscaba trabajo, tratando de contribuir al hogar. Llevaba sacos de maíz, ayudaba en las plantaciones, cualquier cosa que le permitiera olvidar, aunque fuera por unos instantes, el peso que sentía en su corazón. Aún así, algo dentro de Godfrey lo mantuvo en pie. Era una pequeña llama, alimentada por las palabras de su madre y el deseo de que, tal vez algún día, la gente lo viera tal como era, y no solo como parecía ser. Y fue en esa pequeña llama donde encontró fuerza. Incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, cuando las miradas y las palabras críticas se volvieron demasiado pesadas, Godfrey recordó las lecciones de su madre. No era fácil, pero empezaba a creer que tal vez su vida estaba destinada a algo más grande de lo que podía imaginar en ese momento. Con el tiempo, el mundo de Godfrey se hizo más estrecho. Las mañanas, que antes traían cierta ligereza, ahora parecían más pesadas, como si cada día trajera consigo una nueva batalla que librar. Ya había aceptado que no era como los demás, pero la aceptación de los demás parecía cada vez más lejana. A los 15 años su condición era demasiado visible para ignorarla. El rostro de Godfrey era ahora completamente asimétrico, sus rasgos distorsionados por la displasia fibrosa.
como si la enfermedad hubiera grabado sus marcas de dolor en su piel. Evitó salir de casa siempre que fue posible, pero la necesidad de ayudar a mantener a su familia no le permitió esconderse del mundo. Trabajaba en un pequeño campo de maíz, y cuando no estaba en el campo, buscaba cualquier tarea que pudiera hacer para traer algo de dinero a casa. Godfrey llevaba bolsas, empujaba carros y hacía trabajos que otros jóvenes del pueblo se negaban a hacer. En silencio soportó la dureza del trabajo, pero nada lo preparó para las duras miradas que recibió a cambio. Los niños corrieron al verlo, señalando y riendo desde lejos. Las madres acercaron a sus hijos y susurraron algo como «no mires». Y Godfrey, con la vista fija en el suelo, pasó junto a ellos sin decir una palabra. El pueblo, alguna vez familiar y acogedor, se había convertido en un territorio hostil, donde cada rincón contenía un juicio silencioso. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, se encontró con un grupo de chicos que habían sido sus compañeros de escuela. Se reían, tiraban piedras a un árbol y hablaban entre ellos como si el mundo fuera simple y predecible. Pero cuando lo vieron, la risa se convirtió en silencio, seguida de susurros. «Oye, Godofredo», gritó uno de ellos con una risa amarga al final. «¿Qué te pasó? Tu cara está empeorando, ¿no?» Los demás se rieron, pero Godfrey siguió caminando. Quería responder, quería decir algo que los hiciera detenerse, pero las palabras no le salían. Había una parte de él que todavía quería su aceptación, pero otra parte de él sabía que la aceptación nunca llegaría. Él era diferente. Y en el mundo en el que vivía, ser diferente era una sentencia. Cuando llegó a casa esa noche, su madre lo estaba esperando con un plato de comida sencilla. Ella notó la expresión abatida en su rostro y, aunque él no dijo nada, ella lo supo. «La gente habla, hijo. Hablan porque no entienden». Ella puso su mano sobre la de él. «Pero no es necesario que te definas por las palabras de otras personas». Godfrey sabía que su madre creía esas palabras, pero la realidad era más cruel que cualquier consejo. Sintió el peso de la diferencia con cada paso que daba, cada vez que un extraño volvía la cara o alguien susurraba a sus espaldas. Había aprendido a aguantar las miradas, pero las palabras, aquellas que no podía ignorar. Por eso, a los 16 años, finalmente decidió que no volvería a la escuela. La presión era demasiada y no veía ningún sentido en intentarlo más. Los profesores intentaban ser amables, pero incluso ellos a veces lo miraban con esa expresión, esa mezcla de lástima e incomodidad. Y eso, para Godfrey, era casi tan malo como las burlas de sus colegas. «No necesitas la escuela para ser alguien», dijo su madre tratando de consolarlo. «Eres inteligente, Godfrey. Encontrarás tu camino». Pero él no estaba tan seguro. Se sentía perdido, como si el futuro que alguna vez había imaginado hubiera desaparecido, reemplazado por un vacío que no sabía cómo llenar. Los días transcurrieron lentamente, cada uno parecido al otro. Continuó trabajando en el campo y en trabajos ocasionales, pero algo dentro de él estaba cambiando. Era como si la aceptación de su diferencia se hubiera convertido en aceptación del fracaso. Estaba sobreviviendo, pero ya no soñaba. Sin embargo, la vida, de maneras misteriosas, siempre encuentra la manera de sorprender. Y para Godfrey, el destino se presentaría de una manera inesperada. No a través de la apariencia, sino a través de la voz. Él aún no lo sabía, pero un talento escondido dentro de él estaba a punto de cambiar el curso de su historia. Algo que el mundo no podía juzgar desde la superficie. Algo que trascendiera lo que otros vieron. En el silencio de la noche, mientras el pueblo dormía, Godfrey tarareaba. Una melodía suave y sencilla, algo que había aprendido escuchando a su madre tararearla mientras trabajaba. La música se convirtió en un refugio, un lugar donde no necesitaba ser diferente, donde nadie lo juzgaba. Pero lo que no sabía era que esta simple habilidad pronto lo encaminaría por un camino que lo cambiaría todo. El sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando Godfrey se encontró sentado bajo un árbol, mirando el campo frente a él.
Esa era una de sus rutinas al final de una jornada laboral. El silencio de la naturaleza era el único lugar donde podía sentirse en paz. Su rostro estaba cubierto por el cansancio del día y el peso que llevaba en el corazón, pero ahí, en ese momento, no fue juzgado. Sin darse cuenta, empezó a tararear de nuevo. Era un hábito casi inconsciente. Una suave melodía que surgía cuando su mente divagaba y que tenía sus raíces en las canciones que su madre le cantaba cuando era niño. Su cuerpo se relajaba con cada nota que salía de su boca, y por unos minutos olvidó quién era, olvidó las malas palabras y las miradas sospechosas. Cantar para sí mismo era su refugio privado, una pequeña ventana a un mundo donde era él mismo, sin etiquetas. El sonido de su voz llenó el aire a su alrededor, mezclándose con el viento que mecía los árboles. No tenía idea de que ese simple acto de cantar estaba a punto de cambiar el curso de su vida. Un día, mientras trabajaba cargando bolsas en un pequeño mercado local, se le acercó un hombre mayor, con mirada atenta y postura seria. «Te oí cantar la otra noche», dijo el hombre, cruzándose de brazos y mirando a Godfrey con curiosidad. «Tienes buena voz. ¿Alguna vez has pensado en cantar?» La pregunta tomó a Godfrey por sorpresa. ¿Cantar para otros? Eso nunca se le había pasado por la cabeza. Siempre se había planteado cantar algo íntimo, casi secreto, lo suyo, y nunca imaginó que a alguien le interesaría. ¿Y? Él se rió nerviosamente. «¿No? Solo canto para mí. No es nada importante». Pero el hombre no parecía dispuesto a aceptar esa respuesta. «Tienes algo especial, muchacho», dijo, con una sonrisa que contrastaba con su expresión habitualmente seria. «El próximo fin de semana habrá un concurso de talentos en el pueblo vecino. Creo que deberías participar». Godofredo vaciló. La idea de pararse en un escenario, con todas las miradas puestas en él, era aterradora. Ya estaba acostumbrado a ser el centro de atención por motivos equivocados. ¿Cómo podría volver a exponerse, esta vez voluntariamente? «No lo sé», murmuró. «La gente no querrán verme allí». El hombre, cuyo nombre era Paul, negó con la cabeza. «Olvídate de lo que piensan. Cuando alguien tiene un don como el tuyo, eso es lo que importa. Déjales escuchar tu voz y se olvidarán del resto». Estas palabras permanecieron en la mente de Godfrey durante los días siguientes. La idea de participar en un concurso de talentos le aterrorizaba, pero también le intrigaba. ¿Qué pasaría si por un momento la gente realmente escuchara tu voz? ¿Y si por unos minutos dejaran de mirar lo que era por fuera? La noche del concurso, la pequeña sala del pueblo vecino estaba abarrotada. Las luces estaban encendidas y el público, formado por lugareños, esperaba ansiosamente las actuaciones. Godfrey sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho mientras esperaba detrás del escenario. Nunca antes había cantado en público y el miedo era palpable. «Respira hondo», le dijo Paul. «Puedes hacerlo». Cuando lo llamaron al escenario, un silencio inmediato. La gente susurraba, murmuraba entre ellos cuando veían a Godfrey. Algunos rieron suavemente, otros simplemente observaron intrigados. Podía sentir cada mirada ardiendo en él, cada juicio tácito flotando en el aire. Pero mientras sostenía el micrófono, algo cambió dentro de él. Por un breve momento, recordó las palabras de su madre. La verdadera belleza es lo que llevamos dentro de nosotros. Y luego empezó a cantar. Su voz llenó la habitación, clara, poderosa y llena de emoción. Las primeras notas fluyeron como si cantara solo, al aire libre, sin público, sin miedo. Mientras su voz resonaba en el espacio, sucedió algo inesperado. La gente dejó de susurrar. Las miradas que antes eran de curiosidad y juicio ahora eran de admiración. La canción que cantó era una antigua canción tradicional de Uganda, una melodía sobre la esperanza, la resiliencia y el poder de seguir adelante, sin importar las dificultades. Era una canción que Godfrey conocía desde la infancia y cada palabra parecía resonar con su propia vida. Cantó con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, como si estuviera liberando años de dolor y lucha a través de la melodía. Cuando sonó la última nota, el silencio en el salón fue total. Por un momento nadie dijo nada, y entonces
El público estalló en aplausos. Era como si, por primera vez, hubieran visto más allá de la apariencia de Godfrey y reconocieran algo mucho más profundo. Su voz había tocado algo dentro de ellos, y en ese instante ya no era el hombre diferente. Era el cantante que tenía el poder de conmover a la gente. Ese momento cambió todo. Después de la actuación, Paul se acercó a él con una amplia sonrisa. «Te dije que podías hacerlo. Tienes algo especial, muchacho. No te detengas aquí». Godfrey sonrió, sintiendo algo diferente dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo se sintió visto, no por lo que parecía ser, sino por lo que realmente era. Esa noche fue el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en su vida, donde la música sería su forma de expresión y su forma de conectarse con el mundo. Después de esa noche memorable, la vida de Godfrey comenzó a cambiar lentamente. La actuación en la competencia de talentos fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Pronto empezó a recibir invitaciones para cantar en pequeñas fiestas, celebraciones del pueblo e incluso bodas. Las personas que antes evitaban a Godfrey por su apariencia, ahora lo buscaban por su voz. Sin embargo, mientras su vida artística comenzaba a florecer, los desafíos internos continuaron. El reconocimiento a su voz no borró las miradas y comentarios sobre su apariencia. Había momentos en los que todavía se sentía como el niño solitario del pueblo, el que cargaba con el peso de la diferencia. El éxito trajo una nueva forma de visibilidad, pero también una nueva exposición al juicio. Paul, que se había convertido en una especie de mentor de Godfrey, insistió en que no se rindiera. «Tienes algo raro, Godfrey. No dejes que otros determinen lo que puedes o no hacer». Esas palabras lo mantuvieron en movimiento, pero la duda siempre surgía en los momentos de quietud. Fue en una de estas noches, al regresar de una actuación, que Godfrey conoció a Kate, una joven que trabajaba en la organización de eventos. A diferencia de los demás, Kate lo miró de una manera a la que él no estaba acostumbrado. No con juicio, sino con genuina curiosidad y respeto. Comenzaron a hablar, al principio de manera casual, pero rápidamente se dieron cuenta de que había una conexión más profunda entre ellos. Kate era una persona amable, llena de empatía. Provenía de una familia humilde, pero siempre había creído que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas y en lo que podemos aprender unos de otros. Para ella, Godfrey no era solo el cantante talentoso o el hombre con una apariencia diferente. Era alguien con un alma fuerte y una historia única. «Tú me inspiras», dijo una vez, mirándolo directamente a los ojos. «Has pasado por mucho y aún así sigues avanzando sin perder la esperanza». Eso es algo raro. Las palabras de Kate conmovieron profundamente a Godfrey. Por primera vez encontró a alguien que lo veía como un todo, sin ignorar su apariencia, pero también sin definirse por ella. Esa conexión se convirtió en una relación que rápidamente floreció. Kate lo animó, no solo en la música, sino en su vida en general. Ella vio potencial donde él a menudo veía limitaciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a hablar. «¿Por qué está ella con él?», decían algunos. «Ella podría haber tenido a alguien mucho mejor». Estos comentarios comenzaron a circular e inevitablemente llegaron a oídos de Godfrey. Él, que ya estaba luchando con su propia inseguridad, comenzó a preguntarse si realmente merecía el amor de Kate. «Simplemente no quiero hacerte daño», le dijo una noche mientras caminaban por el pueblo. «La gente habla, Kate. No quiero que sufras por mi culpa». Ella se detuvo y le tomó las manos con firmeza. «Godfrey, no me importa lo que diga la gente. Lo que me importa es quién eres, y quién eres para mí es suficiente». Su voz era firme, pero llena de ternura. Fue en ese momento que Godfrey se dio cuenta de que el amor de Kate era algo genuino, algo que no se basaba en las apariencias, sino en la verdadera conexión que habían construido. Y por primera vez empezó a creer que tal vez, solo tal vez, merecía esa clase de amor. Pero el camino hacia la felicidad no sería fácil.
El creciente éxito en la música trajo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. A medida que se hizo más conocido, las entrevistas, actuaciones y apariciones públicas comenzaron a convertirse en una parte habitual de su vida. Y con eso, la presión de adaptarse a un mundo que muchas veces todavía lo juzgaba por su apariencia y no por su talento. El impacto de la voz de Godfrey pronto llegó más allá de los límites de su pueblo y de la región. Videos de sus actuaciones comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente ganó notoriedad en todo el país. Los medios locales, intrigados por la combinación de su apariencia única y su talento vocal, comenzaron a invitarlo a programas de televisión. El éxito que parecía lejano ahora llamaba con fuerza a la puerta. Las primeras apariciones en televisión trajeron una mezcla de emoción y ansiedad. Aunque su fama iba en aumento, Godfrey sabía que mucha gente todavía lo veía como una curiosidad. El hombre de la voz dorada y el rostro extraño era el título que algunos usaban y le molestaba profundamente. No quería ser visto solo como un espectáculo, quería ser reconocido por su talento. Sin embargo, poco a poco empezó a ganarse el respeto. Su autenticidad y su historia de superación tocaron el corazón de las personas. No fue solo su voz lo que impresionó, sino también su recorrido, marcado por desafíos y resiliencia frente a un mundo que, durante mucho tiempo, lo rechazó. En medio de este meteórico ascenso, su relación con Kate se fortaleció. Ella era su ancla, alguien que lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba. Cuando el mundo que lo rodeaba parecía confuso e incierto, Kate siempre estaba ahí para recordarle que él era mucho más de lo que los medios hacían creer. Con el éxito también surgieron nuevas oportunidades financieras. Godfrey pudo comprarle una casa a su madre, algo que nunca creyó posible. Ella, que siempre había creído en el valor interior de su hijo, estaba encantada de ver lo que había logrado. Dios tenía un propósito para ti, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, y ahora estás viviendo ese propósito. Sin embargo, la fama trajo consigo una nueva serie de desafíos emocionales. El público lo abrazó, pero todavía había quienes lo miraban con recelo o desprecio. Continuó la lucha por ser aceptado como un todo, y no solo por el talento. En entrevistas, Godfrey comenzó a hablar más sobre su condición, su lucha contra la displasia fibrosa y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Esta vulnerabilidad, al compartir su dolor y su verdad, le ganó aún más admiradores. Las personas que enfrentaron sus propias luchas físicas y emocionales encontraron consuelo e inspiración en la historia de Godfrey. Comenzó a ser invitado a hablar en eventos motivacionales, usando su carrera como ejemplo de superación. Sin embargo, a medida que su carrera alcanzó nuevas alturas, Godfrey todavía sentía un poco de inseguridad. La lucha interna por aceptar su apariencia no desapareció por completo, y aún enfrentaba momentos en los que se miraba al espejo y cuestionaba su valía. Pero ahora tenía algo que no tenía antes, una red de apoyo formada por Kate, su madre y fans que lo veían como un símbolo de fuerza. Con el paso de los años, Godfrey se ha convertido en una figura conocida no solo por su música, sino también por su valentía al desafiar los estándares de belleza y los prejuicios sociales. Continuó actuando en grandes escenarios y grabando canciones que conmovieron profundamente a sus oyentes. Su voz era un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona está más allá de lo que los ojos pueden ver. Su boda con Kate, que se desarrolló en una ceremonia sencilla e íntima, fue uno de los momentos más memorables de su vida. Rodeados de familiares y amigos cercanos, se prometieron amor y apoyo, sabiendo que juntos podrían afrontar cualquier cosa. Kate se había convertido en su compañera de vida, su confidente y la persona que siempre creyó en él, incluso cuando dudaba de sí mismo. Tuvieron hijos, y Godfrey encontró una nueva alegría en la paternidad. Se dedicó a enseñar a sus hijos los valores que le había transmitido su madre. Que la verdadera belleza nace del corazón,
que la bondad y la empatía son lo que realmente importa. Los animó a ser fuertes ante los desafíos y a nunca juzgar a nadie por su apariencia. Aunque el viaje de Godfrey estuvo lleno de obstáculos, había construido una vida llena de significado y amor. Su música siguió siendo una fuente de sanación e inspiración para miles de personas, y utilizó su plataforma para hablar sobre la aceptación, la inclusión y el poder de la fe y la perseverancia. Mirando hacia atrás, Godfrey supo que su historia no se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que, de alguna manera, habían sido marginados, juzgados o rechazados por ser diferentes. Se había convertido en un símbolo de que, a pesar de las dificultades, siempre hay una manera de encontrar la luz y el propósito. Al final, Godfrey Baguma no se definió por la enfermedad que deformó su rostro, sino por el corazón que moldeó su vida.